Muchos conocen el nombre de José, el soñador, el esclavo que llegó al trono, el gobernador de Egipto, pero pocos han sentido su historia. Pocos han llorado con él en la soledad de la prisión, en el dolor de la traición, en el silencio de años sin respuestas. José no fue grande porque tuvo poder, fue grande porque fue fiel en medio del abandono. Esta historia no es solo un relato antiguo de la Biblia, es una profecía viviente, es un espejo espiritual para todo aquel que ha sido herido, pero sigue creyendo. Para ti que fuiste traicionado por los tuyos, para ti que fuiste arrojado al foso de la desesperanza. Esta historia es un mensaje de Dios directamente a tu alma. José fue vendido por sus hermanos, rechazado por quienes debieron protegerlo, olvidado por quienes le debían gratitud. Y aún así, Dios no se apartó de él. En cada escena de su dolor había un propósito escondido, porque cuando los hombres te rompen, Dios comienza a formarte. Cuando te silencian, el cielo escucha. Cuando te cierran puertas, el trono te está esperando. La vida de José revela una verdad que muchos aún no entienden. Los pozos no detienen a los escogidos, los preparan. Y si tú estás en uno ahora mismo, no estás lejos de la gloria. Estás más cerca de lo que imaginas. Cada herida que José sufrió lo acercó más a su destino. La túnica manchada, la esclavitud injusta, la mentira de la esposa de Potifar, el olvido del copero. Nada fue casualidad. Todo fue parte de un diseño divino. Porque Dios no improvisa con sus hijos. Y si Él permitió el foso, es porque el palacio ya estaba en camino. Satanás quiso destruir a José desde el inicio, pero no entendía que cada golpe no debilitaba el plan, lo aceleraba. Y esa es la esperanza que esta historia carga. Lo que te rompió será lo que Dios use para levantarte. Por eso, este video no es un entretenimiento, es un llamado del cielo. Una palabra viva que puede restaurar tu fe. Si alguna parte de ti ha sido quebrada, si estás cansado, olvidado, humillado, quédate. No por curiosidad, sino porque Dios puede estar hablándote justo ahora. Y si algo dentro de ti arde mientras escuchas, no ignores esa llama, porque es la voz del Espíritu diciéndote, tu historia no terminó. Y si eso te toca, si eso te levanta, si eso te despierta, suscríbete, no por rutina, sino como señal de que tú también has decidido creer. Hoy comienza un viaje, uno de los más impactantes de toda la Escritura. Vamos a revivir cada escena, a sentir cada lágrima, a descubrir cada enseñanza. Y sobre todo, a contemplar la fidelidad de Dios en medio del caos. Porque esta no es solo la historia de José, es la tuya, es la mía, es la historia de todo aquel que fue herido, pero fue restaurado por las manos eternas del Creador. Así que acomódate, abre tu corazón y prepárate para ver cómo un foso se convierte en trono y cómo el dolor se transforma en destino. José no nació por casualidad. Su nombre lleva peso, dolor y promesa. Fue el primer hijo de Raquel, la mujer que Jacob realmente amaba. Y eso ya era suficiente para que, desde pequeño, fuera diferente entre sus hermanos. Pero antes de entender el papel de José en el plan de Dios, es necesario volver a las raíces, a la historia de sus padres y abuelos. La Biblia revela que mucho antes del nacimiento de José, su familia ya arrastraba traumas, rivalidades y profundas heridas espirituales. Abraham, Isaac, Jacob, cada uno enfrentó sus propios conflictos. Y como muchas familias hoy, esas cicatrices emocionales se transmitieron de generación en generación. Jacob, el padre de José, es un personaje marcado por una lucha interna. Su nombre significa usurpador, y le hizo honor al engañar a su hermano Esaú para obtener la primogenitura, Génesis 27. Pero la historia de engaños no terminó allí. Al huir de las consecuencias de su acción, Jacob
se sumergió en años de trabajo duro y sufrimiento, siendo él mismo engañado por Labán. Se casó con Lea en contra de su voluntad. Trabajó 14 años por Raquel y vio su hogar convertirse en un campo de batalla emocional. Sí, esa fue la cuna de José, el hijo más amado, nacido de la mujer más amada, pero dentro de una casa dividida por celos y resentimientos. Desde el vientre, el ambiente que rodeaba a José ya estaba contaminado por rivalidades. Sus hermanos lo miraban con desprecio, no por algo que él hubiera hecho, sino por lo que representaba. El recordatorio viviente de un amor exclusivo, de un favoritismo doloroso. Jacob le regaló una túnica especial, no una prenda cualquiera, sino un manto de muchos colores que simbolizaba liderazgo, distinción y una bendición especial. Al vestir esa túnica, José no solo cargaba un obsequio paterno, se convertía en el blanco del odio acumulado de sus hermanos. Aquí aprendemos algo profundo. Cuando Dios te aparta para un propósito, incluso aquellos que deberían amarte pueden volverse contra ti. El favoritismo de Jacob, aunque humano, fue una semilla de dolor. Y sin embargo, Dios permitió que floreciera. ¿Por qué? Porque incluso los errores humanos forman parte del plan redentor del Señor. Satanás intentó usar los resentimientos para destruir a José desde el inicio, pero Dios estaba transformando ese campo de guerra emocional en una escuela de liderazgo espiritual. Y aquí llega la primera enseñanza. Muchas veces Dios permite que seas sembrado en medio del caos para que florezcas con propósito. Tu entorno no define tu destino. Lo que lo define es el Dios que te escogió antes del vientre, Jeremías 1:5. Así que cuando mires tu propia familia, tus traumas, tus comienzos difíciles, no te desesperes. José también nació en medio del conflicto, pero fue precisamente allí donde Dios comenzó a escribir una de las historias más poderosas de toda la Biblia. Y si lo hizo con José, ¿por qué no lo haría contigo? A veces, los más grandes profetas no nacen en templos, sino en hogares rotos. Vamos ahora a ver cómo este joven, aún inocente, comienza a cargar sueños que cambiarían para siempre la historia de Egipto y del pueblo de Dios. José era apenas un adolescente cuando comenzó a soñar. No eran simples pensamientos nocturnos, ni visiones producto de una mente imaginativa. Eran sueños proféticos, enviados por Dios, cargados de un mensaje celestial que él mismo aún no comprendía del todo. En uno de ellos, 11 manojos de trigo se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas hacían reverencia delante de él. ¿Cómo interpretar tales imágenes? ¿Por qué Dios hablaba con un muchacho tan joven? La Biblia nos muestra algo clave. Cuando Dios tiene un propósito grande, empieza a hablar en lo pequeño. Y aunque José aún no entendía, el cielo ya lo estaba posicionando como protagonista de un plan mucho mayor. Pero los sueños de José no fueron recibidos con alegría. Al compartirlos con sus hermanos, solo aumentó el odio que sentían hacia él. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, le preguntaron con furia. Lo que para José era una revelación divina, para sus hermanos sonaba como arrogancia. Aquí aprendemos una verdad espiritual poderosa. Las visiones de Dios muchas veces son incomprendidas por aquellos que no las recibieron. Cuando Dios te revela algo grande, no todos celebrarán contigo. Al contrario, algunos lo verán como amenaza. No es que tus sueños sean soberbios, es que tu llamado incomoda a los que aún no han encontrado el suyo. Incluso su padre Jacob, aunque lo amaba profundamente, se sorprendió por la magnitud del sueño. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos ante ti?, le dijo. Pero, a diferencia de los hermanos, Jacob guardó esas palabras en el corazón. Esta reacción nos recuerda que hay personas que
Aunque no entiendan completamente el propósito de Dios en tu vida, serán instrumentos para preservar ese llamado. Y también nos enseña algo más. Cuando el cielo habla, debemos aprender a escuchar con el espíritu, no solo con la lógica. Satanás, al ver el potencial de los sueños de José, empezó a actuar con rapidez. Incitó aún más el odio de los hermanos, generó división, sembró envidia, y así, poco a poco, fue preparando terreno para una traición. El enemigo sabía que esos sueños no eran simbólicos, eran reales, y si se cumplían, no solo cambiarían la vida de José, sino la historia de toda una nación. Por eso, desde temprano, trató de matar la semilla. Pero cuando Dios planta algo en el corazón de un escogido, ni el rechazo, ni la traición, ni la fosa, ni la cárcel pueden detenerlo, porque lo que Dios promete, Él cumple. Tal vez tú también has recibido un sueño, una visión, una palabra de esperanza, y quizás, al compartirlo, fuiste ridiculizado, rechazado o incluso traicionado. No te desanimes. José también fue malinterpretado, pero no dejó de soñar, porque los sueños que vienen de Dios no son para alimentar el ego, sino para construir propósitos eternos. Así que sigue soñando, aunque nadie crea, porque llegará el día en que hasta aquellos que se burlaron se postrarán ante lo que Dios hizo en tu vida. Y así, como veremos en el siguiente capítulo, el precio de soñar será alto, pero la recompensa será eterna. El momento más oscuro en la juventud de José no vino de enemigos externos, sino de su propia sangre. Aquellos con quienes creció, compartió la mesa y el techo, fueron los que conspiraron contra él. Un día, enviado por Jacob para ver cómo estaban sus hermanos en el campo, José jamás imaginó que ese viaje terminaría en un pozo vacío y en la venta como esclavo. La Biblia nos muestra que el corazón humano, cuando no está alineado con Dios, puede convertirse en instrumento de Satanás, incluso dentro del propio hogar. Lo que empezó como celos se transformó en odio, y lo que era odio se convirtió en una traición planejada. Rubén, el hermano mayor, intentó intervenir. Él no quería que José muriera. Su plan era volver más tarde y rescatarlo. Pero cuando se ausentó, los demás decidieron actuar con frialdad aterradora. Lo sacaron del pozo y lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. Sí, 20. Ese fue el valor que pusieron a una vida. ¿Te suena familiar? Siglos después, otro fue vendido por monedas de plata. Jesús. Ambos traicionados por los suyos, ambos inocentes, ambos destinados a reinar. Lo que parece coincidencia es en verdad una sombra profética que revela que la historia de José es un eco del plan redentor de Dios. Lo más cruel no fue solo venderlo, sino engañar a su padre. Los hermanos tomaron la túnica de José, la empaparon en sangre de cabra y la presentaron a Jacob. ¿Es esta la túnica de tu hijo?, preguntaron fingiendo ignorancia. Al verla, Jacob rompió en llanto, convencido de que una bestia había devorado a su hijo. El dolor lo consumió durante años. Aquí vemos cómo una mentira puede desgarrar generaciones. El pecado no afecta solo al que lo comete, salpica a todos alrededor, y Satanás lo sabe. Por eso usa la traición como arma letal. Divide familias, destruye sueños y siembra desesperanza. Mientras tanto, José era llevado como esclavo hacia Egipto, amarrado, humillado, arrancado de su hogar, su idioma, su cultura, su padre. Y aún así, no maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque José entendía algo que muchos no comprenden. Cuando Dios tiene un propósito, incluso la traición forma parte del camino. El pozo no fue el fin, fue apenas o inicio de su misión. La fosa no destruyó el sueño, lo empujó hacia su cumplimiento. Porque cuando el hombre te desecha, Dios te reposiciona. Cuando los hombres te venden, el cielo te compra. Y eso, Lucas, es una verdad eterna.
¿Has sido traicionado por alguien cercano? ¿Herido por quien debió protegerte? Entonces, conoce el dolor de José, pero también puedes conocer su victoria, porque todo lo que el enemigo intenta usar para mal, Dios lo transforma para bien. Génesis 50:20. La traición no tiene la última palabra. El cielo la usa como puente hacia el propósito. Y así, el joven soñador vendido por sus hermanos se convertiría en el linchamiento, tiempo de Dios, en el salvador de su propia familia. Pero antes de eso, aún habría mucho que soportar. Vamos a ver, en el siguiente capítulo, cómo José fue probado una vez más, esta vez en la casa de su amo en Egipto. Al llegar a Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Para muchos, ese sería el fin de todo, pasar de hijo amado a propiedad de otro. Pero José no era como los demás. Aunque fue despojado de su túnica, no fue despojado de su identidad. Su conexión con Dios permanecía intacta. La Biblia dice que el Señor estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. Incluso en tierra extranjera, su fidelidad no cambió. Eso es integridad, ser el mismo, aun cuando nadie está mirando, aun cuando nadie aplaude, aun cuando has sido herido. La presencia de Dios no depende del lugar físico, sino del corazón obediente. José pronto se ganó la confianza de Potifar. Todo lo que administraba prosperaba. Fue colocado como mayordomo de toda su casa. Pero entonces llegó una prueba más sutil y más peligrosa. La esposa de Potifar, cautivada por la belleza de José, comenzó a seducirlo. Día tras día le pedía que se acostara con ella. José tenía dos caminos: ceder al deseo o honrar a Dios. Y fue entonces que pronunció una de las frases más poderosas de las Escrituras. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Aquí no vemos solo castidad, vemos temor reverente. José sabía que el pecado sexual no era solo un error moral, era una traición espiritual. Pero cuando la mujer vio que no cedería, tramó una acusación falsa. Lo tomó por la ropa y al huir José quedó con su manto en la mano. Usó esa prenda como prueba para decir que él intentó abusarla. Potifar, sin investigar, lo mandó a prisión. Injusto. José hizo lo correcto y fue castigado por ello. Y sin embargo, no se rebeló contra Dios, porque entendía algo que muchos no entienden. La fidelidad a veces te lleva al calabozo antes de llevarte al trono. Ser fiel no garantiza recompensa inmediata, pero garantiza el respaldo eterno del cielo. Y eso vale más que cualquier reconocimiento humano. Mientras tanto, Satanás continuaba su obra. Primero, usó a los hermanos de José, luego a una mujer seductora, después a un sistema injusto. El objetivo era quebrarlo, arrancarle su fe, hacerle maldecir a Dios. Pero no funcionó, porque José tenía un carácter forjado en la intimidad con el Señor. El mismo Dios que estaba con él en casa de su padre, estaba con él en la casa de Potifar, y también estaría en la prisión, porque la unción no se pierde por causa del lugar. El favor de Dios no se basa en circunstancias, sino en propósito. Tal vez tú también has sido acusado injustamente. Has hecho lo correcto y aún así fuiste castigado. No estás solo. José también fue víctima de la injusticia, pero su historia no terminó en prisión. Dios estaba escribiendo algo más grande, porque antes del palacio viene la prueba, antes del llamado viene el quebranto, y antes de gobernar hay que aprender a servir. Así que no te desesperes si estás en la cárcel hoy. Ese puede ser el lugar donde Dios prepara tu ascenso. En el próximo capítulo veremos cómo incluso en la oscuridad del calabozo, Dios continuó obrando silenciosamente para cumplir su promesa. José estaba en prisión, no por haber fallado, sino por haber sido fiel, encerrado, humillado e incomprendido. Muchos habrían perdido la fe,
cuestionado a Dios, caído en amargura. Pero José no. Aún en la oscuridad de una celda injusta, mantuvo su carácter intacto. La Biblia dice que el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Génesis 39:21. Esa frase lo cambia todo, porque si Dios está contigo, ni la cárcel puede detener tu llamado. En ese lugar de dolor, José no se estancó. Al contrario, volvió a destacarse. Fue puesto a cargo de los presos. Lo que otros veían como un fin era apenas el nuevo escenario donde el cielo lo estaba entrenando para gobernar. Y fue en 1900, ese lugar sombrío, donde conoció a dos hombres enviados por el faraón, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños perturbadores y José, con sensibilidad espiritual, los interpretó. Uno sería restaurado, el otro ejecutado. Y así ocurrió. Al copero, José le pidió un favor simple: acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Pero el copero lo olvidó. Pasaron 2 años. 2 años de silencio. 2 años de espera. ¿Por qué Dios permitiría eso? Porque el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Y mientras parecía que nada estaba pasando, todo se estaba alineando. Dios no estaba en silencio. Estaba organizando el día perfecto de la exaltación. Durante esos años, José aprendió a confiar sin ver. Aprendió a interpretar el silencio no como rechazo, sino como preparación, porque a veces Dios te esconde para poder formarte, y esa es una de las mayores lecciones espirituales del proceso. Hay momentos en los que Dios te quita de la vista de todos para trabajar contigo en secreto, como un diamante enterrado, como una semilla en la tierra. Nadie lo ve, pero el cielo lo está cuidando. José no estaba abandonado, estaba en proceso. Satanás, frustrado por no poder quebrar a José, aumentó a cada paso las armadillas. Pero cuanto más presionaba, más José brillaba, porque los verdaderos siervos de Dios no necesitan plataformas, ni púlpitos, ni aplausos para ser fieles. Su altar es su vida, su púlpito es la obediencia, su mensaje es su integridad, y eso no se fabrica, se prueba. La cárcel no le quitó la fe, le dio raíces más profundas. Tal vez tú también estés en tu prisión, un lugar de injusticia, de espera, de silencio. No entiendes por qué Dios te tiene ahí, pero escucha, Él no te olvidó. Está orquestando el escenario, y cuando llegue el día, abrirá puertas que nadie podrá cerrar, porque lo que Él prometió, lo cumplirá. José no salió de la cárcel por influencias humanas. Salió cuando el cielo dijo, ahora. Y ese ahora cambiaría para siempre la historia de Egipto, de su familia y del pueblo de Dios. En el próximo capítulo veremos cómo un sueño del faraón sería la llave que abriría la celda y colocaría a José en el trono. El día que cambiaría la vida de José llegó sin advertencia. Después de años en prisión, el faraón tuvo un sueño que perturbó su alma. Ningún sabio de Egipto podía interpretarlo. Fue entonces cuando, de repente, el copero recordó a aquel joven hebreo que había conocido en la cárcel. Hay un hombre, dijo, que interpreta sueños. En un abrir y cerrar de ojos, José fue llamado. Lo afeitaron, lo vistieron con ropas limpias y lo llevaron ante el rey. Pero lo que ocurrió allí no fue solo una interpretación, fue una demostración del poder de Dios delante de las potencias humanas. Porque cuando el cielo decide abrir una puerta, nadie puede cerrarla. Faraón contó su sueño. 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas, 7 espigas llenas consumidas por espigas vacías. José escuchó atentamente y con humildad declaró, no está en mí. Dios dará respuesta favorable al faraón. Gênesis 41:16. Essa frase muda tudo. José não se exaltou, não aproveitou o momento para se promover. Ele apontou diretamente para o céu, porque entendia que El solo era um canal. El poder
venía de lo alto. Y así reveló que el sueño significaba 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre devastadora. Pero no se quedó en la interpretación, presentó una estrategia, y eso fue clave. José no solo veía el problema, veía la solución. Impresionado por su sabiduría, Faraón tomó una decisión impensada. Colocó a José como gobernador de todo Egipto, de prisionero a primer ministro, de olvidado a exaltado. La Biblia declara que se le dio un anillo real, vestiduras de lino fino y un collar de oro. Lo pasearon en carro delante del pueblo proclamando: «Doblad la rodilla». Génesis 41-43. Aquí se cumple una promesa silenciosa que había sido sembrada años atrás en los sueños de un joven adolescente. Todo lo que Satanás intentó destruir, Dios lo redimió, porque el Señor exalta al humilde y derriba al orgulloso. José fue probado, quebrantado, preparado, y entonces fue promovido. Lo más impactante de esta escena no es el ascenso en sí, sino lo que representa espiritualmente. Dios no se olvidó. Ni un segundo del sufrimiento de José fue en vano. Cada lágrima, cada traición, cada noche en la oscuridad estaban preparando su corazón para gobernar con justicia. José no usó su poder para vengarse, lo usó para servir. Porque quien ha sido quebrado por el cielo ya no lidera por ego, lidera por propósito. Y eso, Lucas, es una de las marcas de los escogidos. No buscan el trono, buscan a Dios. Y por eso el trono los encuentra. ¿Te das cuenta? Dios puede cambiar tu historia en un solo día. Puede sacarte del anonimato, restaurarte públicamente, colocarte en lugares donde jamás imaginaste estar. Pero antes, Él trabaja en tu interior. No tengas miedo del proceso. Abraza el quebrantamiento, porque cuanto más profunda es la raíz, más alto puede crecer el árbol. En el siguiente capítulo veremos cómo el pasado de José lo alcanza nuevamente. Cuando sus propios hermanos llegan a Egipto, sin saber que el soñador ahora es quien gobierna el pan del mundo. Pasaron los años. La hambruna golpeó no solo a Egipto, sino también a Canaán. La escasez se expandía como sombra sobre las familias, y entre ellas la de Jacob. Fue entonces que envió a sus hijos a Egipto para comprar alimento. Sin saberlo, estaban por reencontrarse con aquel a quien habían vendido, traicionado y borrado de su historia. José los vio llegar, y en ese instante el pasado se hizo presente. Los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. ¿Cómo hacerlo? El esclavo ahora era un príncipe. El niño despreciado se había convertido en el hombre más poderoso después del faraón. Y aquí comienza una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. José no se apresuró a revelar su identidad, los puso a prueba, no por venganza, sino para ver si sus corazones habían cambiado. Les habló con dureza, los acusó de espías, exigió que trajeran a Benjamín, el menor. Y en ese proceso comenzó a ver señales de arrepentimiento. Escuchó cómo hablaban entre ellos, confesando su culpa. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Génesis 42:21. Al oír eso, José no pudo contener las lágrimas. Se apartó y lloró en secreto, porque el perdón duele, la redención cuesta, y el amor verdadero, el que viene de Dios, no ignora la traición, la transforma. El punto de quiebre vino cuando Judá, el mismo que había propuesto vender a José, se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín. Ese acto de entrega lo cambió todo. José ya no pudo seguir ocultándose. Mandó a salir a todos y llorando a gritos se dio a conocer: «Yo soy José». Génesis 45:3. El miedo paralizó a sus hermanos. Esperaban castigo y recibieron gracia. Esperaban venganza y encontraron misericordia. José los abrazó, los besó y les dijo: «No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios.
porque solo un corazón transformado puede ver la mano del cielo incluso en los actos de los hombres. Satanás había intentado usar la traición para destruir la promesa, pero fracasó. Porque cuando Dios marca a alguien para un propósito, ni el pasado, ni el dolor, ni el pecado ajeno pueden detenerlo. José no se convirtió en víctima eterna, se convirtió en canal de restauración. Lo que comenzó con una túnica manchada de sangre, terminó con abrazos, lágrimas y perdón. Y aquí hay una verdad espiritual profunda. Dios usa nuestras cicatrices para sanar a otros. El mismo pozo donde fuiste arrojado puede ser el lugar donde muchos encuentren agua viva. Tal vez tú también tienes heridas familiares, traiciones que aún duelen. No las escondas, entrégalas a Dios, porque Él no solo sana, Él transforma. José no solo recuperó a sus hermanos, recuperó el propósito por el cual fue vendido. El dolor no fue en vano, la prueba tuvo sentido. Y en el siguiente capítulo veremos cómo esa restauración se completa cuando el anciano Jacob, guiado por la esperanza, desciende a Egipto para reencontrarse con su hijo, el que él pensaba muerto, pero que estaba más vivo que nunca. Cuando los hermanos regresaron a Canaán con la noticia de que José estaba vivo, Jacob no lo creyó. Su corazón, endurecido por años de luto, no podía aceitar tamaña esperanza. José vive, es señor de toda la tierra de Egipto, dijeron. Pero solo cuando vio los carros enviados por el faraón, su espíritu se reanimó. Entonces dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes de morir. Génesis 45:28. Este momento no es solo una reunión familiar, es un cumplimiento profético, porque lo que parecía perdido, Dios lo guardó. Lo que parecía muerto estaba vivo. Lo que el enemigo había arrancado, Dios lo restauró. E a jornada do velho patriarca começava novamente, não rumo ao fim, mas ao clímax da promesa. Al llegar a Egipto, Jacob fue recibido con honra. José salió a su encuentro, se le echó al cuello y lloró largamente. ¡Qué escena! Aquel que había sido arrancado de los brazos de su padre por la traición, ahora lo abrazaba con poder, con lágrimas, con plenitud. El dolor no fue negado, pero fue redimido. Dios no solo sana historias, las transforma en testimonios vivos. Jacob, al ver a su hijo, declaró: ahora muero yo, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Génesis 46:30. Não havia mais nada que temer. A promessa de Deus sobrevivera ao tempo, ao sofrimento e até à morte aparente. Porque lo que es de Dios, ni la muerte puede detener. José presentó a su padre ante el faraón. Jacob, anciano y desgastado por la vida, bendijo al rey de Egipto. Y ese detalle no es menor. El patriarca, portador del pacto de Dios, bendice a la potencia mundial. El que parecía insignificante, ahora influía en los grandes, porque los que caminan con Dios no necesitan poder político ni riqueza humana para dejar una marca eterna. La autoridad espiritual trasciende fronteras. En esa escena se mezclan generaciones, culturas, dolores, y la promesa prevalece. José, ahora hombre de gobierno, nunca dejó de ser hijo. E Jacob, agora restaurado, já podía descansar en paz. Satanás, que pensó haber silenciado a una familia, vio la restauración completa de cada parte rota. Lo que comenzó con lágrimas en un pozo, terminó con abrazos en un palacio. Esta es la firma de Dios. Él no hace restauraciones parciales, su obra es perfecta, y cuando sana, también honra. El reencuentro de Jacob y José es más que un evento emocional, es un símbolo profético de cómo el Padre Celestial un día se reencontrará con sus hijos perdidos, no en Egipto, sino en el cielo eterno. Aquellos que fueron arrancados por el pecado serán restaurados por la gracia. ¿Has perdido algo? ¿Alguien? ¿Te han dicho que ya no hay vuelta atrás? Mira esta historia. Jacob pensó que José había muerto,
pero Dios lo estaba preparando para reinar. A veces, lo que parece pérdida es solo parte de un plan mayor. Confía, porque si la historia de José te enseñó algo, es que Dios nunca olvida a los suyos. Y en el próximo capítulo veremos cómo este mismo Dios usará a José no solo para salvar a su familia, sino para preservar a todo un pueblo, anunciando lo que habría de venir. Con su familia restaurada, José podría haberse conformado, pero el plan de Dios era mucho más grande que una simple reconciliación familiar. La hambruna seguía arrasando la región y miles de vidas dependían de las decisiones que José había tomado años atrás, cuando aún era un esclavo anónimo en una tierra extranjera. La Biblia revela que el sufrimiento de José no fue un accidente, sino una preparación divina. Lo que parecía una cadena de injusticias, en realidad era el escenario que Dios estaba usando para salvar a naciones enteras. Durante los 7 años de escasez, Egipto se convirtió en refugio. Gente de todas partes venía a comprar alimento, y José administraba con sabiduría, justicia y compasión. Pero lo más impresionante fue ver cómo la misma tierra donde fue esclavo se convirtió en el lugar donde su pueblo fue preservado. Si José no hubiera sido vendido, jamás habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado falsamente, no habría llegado al faraón. Si no hubiera sufrido, no habría salvado. Lo que Satanás intentó usar para destruir, Dios lo transformó en una obra maestra de redención. José entendió esa realidad con una claridad espiritual impactante. Cuando su padre murió, sus hermanos temieron que finalmente él se vengara. Pero José respondió con una frase que atraviesa el alma y revela el corazón de un verdadero siervo de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, preservar la vida de mucho pueblo. Génesis 50:20. ¡Qué declaración! No hay rencor, no hay revancha, solo propósito. José no se centró en el dolor, se centró en lo que Dios hizo a través del dolor. Eso es madurez espiritual, eso es tener visión eterna. El que antes fue víctima, ahora es instrumento de salvación. El esclavo se convirtió en salvador. Y aquí hay una verdad poderosa para tu vida. Dios no solo quiere sanarte, quiere usarte. Él no desperdicia sufrimientos. Si tú se lo permites, Él transformará tu historia rota en un canal de esperanza para otros. José no construyó monumentos para recordar su dolor. Construyó graneros para alimentar al hambriento. El mismo lugar donde fue herido se convirtió en plataforma de propósito. Así es como actúa el cielo. Lo que el enemigo usó para avergonzarte, Dios lo usará para glorificarse. ¿Estás dispuesto a dejar que tu historia también alimente a otros? ¿A permitir que Dios transforme tus heridas en provisión para multitudes? Porque lo que vivió José no fue solo una victoria personal, fue el cumplimiento de un plan eterno. En el próximo capítulo veremos el cierre conmovedor de esta historia, cuando la muerte de Jacob pone a prueba una vez más el corazón de José, y él demuestra que los que han sido formados por Dios viven para perdonar, servir y bendecir. Con la muerte de Jacob, los hermanos de José temblaron de miedo. Pensaron, ahora que papá ya no está, José se vengará por todo lo que le hicimos. El pasado volvió como sombra. Pero lo que no sabían era que José ya había resuelto ese dolor delante de Dios. Cuando fueron a él, se postraron y dijeron, aquí estamos para ser tus siervos. Fue entonces cuando José respondió con una de las declaraciones más conmovedoras de la Biblia. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Génesis 50:19. Él entendía algo que muchos aún no comprenden. El perdón no es debilidad, es autoridad espiritual. No perdonó porque había olvidado, sino porque había sido sanado. El que perdona, se libera. El que guarda rencor, se encadena. José
consoló a sus hermanos y les habló al corazón. ¿Qué otro hombre, después de ser traicionado, esclavizado y encarcelado, abrazaría a sus traidores? Solo alguien que ha sido moldeado por la gracia divina. Solo alguien que ha visto la mano de Dios en medio de las lágrimas. Porque el perdón no nace del alma herida, sino del espíritu restaurado. José vivió para servir, no para vengarse. Gobernó con compasión, no con orgullo. Y eso fue lo que lo hizo grande. No el trono, no las riquezas, sino su capacidad de reflejar a Dios en cada acto. La historia de José concluye con una visión profética. Antes de morir, hizo prometer a sus hermanos que llevarían sus huesos de Egipto cuando Dios los sacara de esa tierra. ¡Qué fe tan poderosa! Él no vivió para ver el éxodo, pero creyó en la promesa. José murió en Egipto, pero no pertenecía a Egipto. Su cuerpo descansó allí, pero su corazón siempre estuvo en la tierra prometida. Porque los que caminan con Dios no viven por vista, viven por fe. Aún en su muerte, José predicó esperanza. Sus huesos fueron testimonio viviente de que Dios no miente. Satanás no logró corromper a José. Lo intentó con odio, con tentación, con olvido, con poder y falló. Porque cuando un hombre decide vivir bajo el gobierno del cielo, ni el infierno entero puede apartarlo del propósito. José fue más que un gobernador. Fue un reflejo de Cristo. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, exaltado por Dios, proveedor del pueblo, perdonador de sus ofensores. Su vida no solo fue una historia antigua, es una profecía viviente del plan de redención de Dios para toda la humanidad. Y ahora, querido espectador, te pregunto, ¿hay algo en tu historia que aún no has perdonado? ¿Has visto el propósito de Dios en tu dolor? La historia de José nos enseña que nada está perdido cuando Dios está en el control, que cada lágrima puede convertirse en pan para otros y que al final la fidelidad siempre será recompensada. No importa cuán profunda sea la fosa, cuán oscura la prisión, cuán larga la espera. Si caminas con Dios, el palacio llegará. La pregunta es, ¿serás fiel hasta entonces? La historia de José no termina con su muerte, termina con su legado. Un legado de fidelidad, de perdón, de propósito cumplido. Fue traicionado, humillado y olvidado, pero nunca perdió su fe. Gobernó una nación, sí, pero más que eso, gobernó su corazón. No permitió que el rencor lo envenenara. No usó su poder para destruir, sino para preservar. Porque los verdaderos siervos de Dios no viven para vengarse, viven para restaurar. Y ese es el mensaje que José nos deja. No importa lo que te hicieron, importa lo que Dios va a hacer contigo. Los huesos de José fueron enterrados en Egipto, pero su fe quedó viva en cada generación. Él creyó en una promesa que no vería con sus propios ojos, pero que sostuvo hasta el final. Porque la fe verdadera no necesita pruebas, solo necesita a Dios. Él no pidió reconocimiento, no exigió justicia, solo confió. Y esa confianza lo llevó más lejos que cualquier estrategia humana. Su vida es una prueba de que, cuando tú pones tu historia en manos del Creador, cada cicatriz se transforma en testimonio y cada lágrima en legado eterno. Esta no fue solo una historia antigua. Fue un espejo, una advertencia y una esperanza, un llamado para todos los que han sido heridos, pero aún respiran. ¿Tú también fuiste traicionado? ¿Fuiste enterrado por aquellos que prometieron amarte? Entonces, levanta la cabeza, porque si José pudo perdonar, tú también puedes. Si él pudo esperar, tú también puedes. Y si él cumplió el propósito por encima de la herida, tú también lo harás. No porque seas fuerte, sino porque Dios sigue siendo fiel. Ahora es tu turno.
No cierres este video como si nada hubiera pasado, porque nada en esta historia es casualidad. Si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu te trajo. Él quiere hablar contigo, restaurarte, formarte y usarte, así como usó a José. No dejes que esta palabra se apague, que esta llama se quede encendida. Suscríbete, no por algoritmo, sino por compromiso, para recordar cada vez que un nuevo video aparezca que Dios no ha terminado contigo. Tu historia no acabó en el foso, apenas está comenzando. Y mientras muchos se pierden en contenido vacío, tú decidiste llenar tu alma. Gracias por quedarte, gracias por escuchar, pero más que nada, gracias por creer. La historia de José termina, pero la tuya está en manos de Dios. Y si Él fue fiel con José, también lo será contigo. Así que camina, espera, perdona y prepárate, porque lo que viene será mucho más grande que lo que perdiste.